Recordemos que uno de los grandes principios de la Cuaresma es el ayuno. El miércoles de ceniza meditábamos y la Iglesia, a la luz de la palabra de Dios, nos proponía 3 grandes acentos. Primero, ayuno con fraternidad, oración con fe y limosna con caridad. Ahí está. Hoy el texto bíblico estamos leyendo a Mateo. Mateo tiene una particularidad. Es el evangelio dirigido a los judíos para que ellos se conviertan a Jesucristo. Les quedaba muy difícil a los judíos pensar que un hombre de su época, un hombre que había compartido con ellos muchas situaciones similares, la misma sinagoga, el mismo espacio, el mismo ambiente, pudiera ser el delegado de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Y por qué? No porque no tuvieran fe, es que se había generado al interior de la fe judía una teoría, una creencia. Cuando aparezca el Mesías, nadie conocerá su procedencia. Entonces por eso no era fácil y los pocos que lo aceptaron se adhirieron plenamente a Jesús. Entonces los judíos pensaban que el ayuno era un fundamento esencial y lo practicaban, la ley lo pedía y ellos eran rigurosos. No lo cuestionaban, no lo discutían, simplemente se aplicaban a la ley. Pero hoy llama la atención que los fariseos y los discípulos de Juan son 2 teorías muy contrarias. Los fariseos son ortodoxos, cumplidores de la ley. Los discípulos de Juan son hombres que vienen del desierto, que llevan una vida más ascética, es decir, todo lo contrario a los fariseos, que hoy se parezcan. Y ese gran reproche que le hacen a Jesús. Nosotros, dicen los discípulos de Juan, y los fariseos ayunamos, nos parecemos en eso. En cambio, tus discípulos, ¿por qué no ayunan? ¿Qué les habrá dicho Jesús? ¿Qué les habrá dado Jesús? ¿Qué historia les habrá contado Jesús de Dios que les haya ayudado a los discípulos a cambiar la mentalidad? No simplemente era el dejar de cumplir la práctica, ahí no estaba el problema, cumplir o no cumplir el rito, sino la tendencia, la experiencia, la razón de ser del ayuno. Y Jesús responde con un lenguaje típicamente característico del Antiguo Testamento, con un lenguaje nupcial. Israel pensaba que Dios era el novio y el pueblo era la novia. Entonces Jesús le dice, ¿acaso pueden ayunar mientras el novio está con ellos? El ayuno es para el momento en que el novio no está. Mientras está la fiesta, mientras está la alianza, mientras está el amor, pues no hay ayuno, hay festejo y hay gozo. Habrá un momento, atención a esto, está anunciando la cruz, habrá un momento en que el novio no esté con ellos. Ese momento es el momento de la cruz, es el momento de la muerte. Ahí tiene sentido el ayuno. Hoy Jesús les ha enseñado a los escribas, a los fariseos y a la comunidad de Juan el auténtico sentido del ayuno. No solamente es dejar o cumplir una norma, aplicar o no aplicar un precepto, es encontrar el sentido. Hagámonos la pregunta en este viernes, ¿cuál es la finalidad de nuestro ayuno? ¿Simplemente una condición social? ¿Es probablemente una costumbre que hemos adquirido? ¿Se convirtió en una rutina y nos da temor quebrantar ese principio? ¿O sabemos que el ayuno llega en el momento en que el novio está ausente? Y esa ausencia es a causa del pecado. Pidámosle hoy al Señor que nos dé la fortaleza de vivir siempre en su gracia y ser testigos de su amor. Soy el Padre Gonzalo Gómez.